Queridos amigos y amigas, bienvenidos a su canal Un Llamado a Conciencia. Mi nombre es el reverendo Juan Enrique Toro, dándoles una bienvenida a este mensaje titulado Los dos hermanos. Y comenzamos hoy día con una historia de dos hermanos que eran muy mafiosos, matones, criminales, ¿no? Y hacían todo tipo de travesura en la comunidad, todo tipo de maldad, ganaban mucho dinero. Y también los domingos les gustaba asistir a una iglesia. Resulta que al pasar del tiempo, uno de los hermanos murió. Y el otro hermano quería hacerle un servicio, celebración de su vida. Y se fue al pastor de esa iglesia y dijo: pastor, yo quiero hacer un servicio para mi hermano en honor de su vida. Y quiero darle esta donación por el servicio. Cuando el pastor vio ese cheque, era una cantidad enorme. El pastor se quedó un poco frío y el hermano le dice: solo tengo una condición. Quiero que en el servicio usted diga que mi hermano fue un santo. Lo pone al pastor en una situación muy difícil, porque obviamente el pastor es muy honesto y piensa, y por fin llega el día de la celebración de vida del hermano. Y el pastor se para y habla directamente al pueblo y le dice: este señor era un criminal, era un mafioso, mataba, robaba, estafaba. Pero comparado a su hermano, este hombre era un santo. Y de esa manera pudo cumplir con la petición del Señor y quedarse con el cheque. Nuestra historia de hoy también tiene que ver con dos hermanos, la historia del hijo pródigo. Estamos leyendo hoy día de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, y la historia dice así. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubiese malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a él pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su dedo, el calzado de sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron entonces a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca ya de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y haberlo recibido bueno y sano. Entonces el hijo se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo: Padre, tantos años hace que te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. La historia conocida como el hijo pródigo. Pero en realidad lo que vamos a ver hoy día es que esta historia en realidad es una historia de dos hermanos. Es un error llamarlo la historia de el hijo pródigo, porque los dos hermanos son importantes. Jesús tenía la intención de que nosotros viéramos la historia de los dos, que los comparáramos y que evaluáramos cuáles son las enseñanzas que podríamos entender de las dos diferentes historias. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Jesús cuenta esta historia tan famosa con la intención de ayudarnos a entender cómo es que tenemos que conectarnos con Dios. Y en esa conexión Jesús nos ofrece una visión radical que nos ayuda hoy en día a poder tener un sentido de Dios más profundo. Entonces, leamos la historia, ¿ok? Sabemos que el hijo menor se acerca a su padre y le dice: dame mi herencia. No sé si ustedes se dan cuenta de lo radical que era esa petición. En esos días, cuando un padre tenía dos hijos, típicamente cuando el padre muriera, se divide todos sus bienes entre los dos hermanos. Pero se divide 2/3 al hermano mayor y 1/3 parte al hijo menor. Entonces le correspondía 1/3 parte. Pero se supone que eso se hace cuando el padre está muerto. Es un insulto al padre decirle: mira, dámelo ahora. Es una bofetada, es un insulto. Lo que el hijo menor está haciendo es básicamente diciendo: mira, padre, lo que yo quiero es las cosas que tú tienes. A mí no me interesa tanto a ti, ni a esta familia, ni a esta granja. Lo que a mí me interesa, lo que a mí me corresponde. Entonces dame lo mío para yo salir de aquí. Le estaba diciendo su padre básicamente: te quiero muerto. No te quiero a ti, solo quiero lo que tú me puedes dar. En aquellos días, los que podían escuchar esta historia se hubiesen asombrado de una petición como esta. Porque lo que le corresponde a un padre hacer cuando un hijo hace esto es agarrar a su hijo y darle una bofetada, una patada y echarlo de la casa. Tenía todo el derecho del mundo contra tan insulto tan grande. Tenía ese derecho. Pero este padre no hace eso. Es más, ustedes saben que para el padre complacer a su hijo tenía que vender 1/3 parte de su granja, de su finca, para complacer a su hijo. Esto quiere decir que el nivel de prosperidad que él mismo iba a tener y la familia iba a tener se iba a reducir por 1/3 parte para darle el dinero al hijo menor tener lo que quería. Si los que escuchaban se asombraran de la petición del hijo menor, se iban a asombrar aún más de un padre como este que le complace a su hijo. Entonces, para el padre esto era sumamente difícil. No solamente está dispuesto a hacer esto, sino también recibe y tolera un amor de rechazo que le da su hijo menor. Su hijo menor lo está rechazando, lo está insultando, y el padre le devuelve solamente apoyo y amor. Sabemos que el hijo se va y pierde todo en aquella tierra lejana. Cuando por fin se despierta, ocurren dos cosas interesantes para el hijo pródigo. Él se dice: mira, he sido muy estúpido, he perdido todo este dinero. Pero no solamente eso, se le ocurre también un plan. Dice: voy a volver a mi casa y voy a pedirle a mi padre ser un trabajador en su finca.
Escuchen bien, porque en esos días habían esclavos. El hijo podía haber dicho, voy a volver a ser un esclavo de mi padre, pero no, dijo, voy a ir a ser un trabajador para mi padre. Yo me imagino que él se sentó, hizo unos cálculos y dijo, bueno, si mi padre paga a los trabajadores X monto, y si yo trabajo tantos años, 25 años, de repente le puedo repagar a mi padre lo que él me ha dado de mi parte de la herencia. Entonces, cuando el hijo pródigo decide volver, él decide volver con dos cosas, con la idea de pedir perdón y disculpa, pero también a presentar un plan al padre en donde él iba a ser parte nuevamente de la familia, de lo que era ahí, con un plan de restaurar su bien. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que cuando aún el hijo estaba lejos, el padre lo vio. Y la historia dice que el padre salió corriendo hacia él. Esto también es significativo. En aquellos días los hombres no corrían. No se veía apropiado de un hombre correr. Las mujeres y los niños corrían. Pero un hombre, especialmente un hombre que tenía terreno, que tenía estatus, tenía dinero, no iba a correr. Pero este padre sí corre. Y también no solamente eso, expresa su emoción total sobre el hijo, lo abraza, lo besa, dice, ponle la ropa fina, el zapato, el anillo, vamos a celebrar, vamos a matar el becerro gordo para celebrar esta fiesta. Lo que está haciendo el padre está expresándose, está demostrando cualidades un poco femeninas. Entonces, hacen eso y comienza la fiesta. El segundo acto de esta historia ocurre cuando entra el hijo mayor. El hijo mayor escucha la fiesta y no sabe por qué están celebrando. Decide preguntar y cuando le dicen que su hermano ha vuelto y que han matado el becerro gordo para celebrar, él se enoja profundamente. El hijo mayor está preocupado por las finanzas, por las cosas materiales, lo vamos a entender en unos momentos. Pero lo que pasa con él es que se enoja profundamente de esta situación. Hay una tremenda fiesta y él rehúsa, no quiere ni entrar a la fiesta, que es también un insulto para su padre. Cuando le pregunta a uno de los trabajadores, dice, han matado el becerro gordo. Entonces tenemos esta historia del becerro gordo y quizás lo escuchamos por lo menos 3 veces en esta historia. Tenemos que entender el significado de eso. Escuchen que solamente hay un becerro gordo. O sea, este animal se estaba reservando para una fiesta muy importante. No era una fiesta anual, era una fiesta de cada 5 años. Quizás un matrimonio o algo espectacular, al cual cuando este animal es sacrificado van a invitar a todo el pueblo a celebrar. Esa es la grandeza de este recurso que lo estaban manteniendo para un momento sumamente especial. Y ahora lo han matado para celebrar la llegada de su hermano. El hijo mayor está profundamente enojado. Tan enojado que no puede entrar, y cuando el padre sale al encuentro de él, el hijo mayor, la manera en que le habla a su padre, le ofrece un insulto también. No le dice padre, le dice, mira lo que has hecho, has matado el becerro gordo. Yo debería haber tenido alguna opinión acerca de eso porque eso es mi animal también y no me consultaste. Y además, yo te he obedecido toda la vida y nunca me has dado nada a mí. Estaba expresando su enojo, estaba expresando su ira y su dolor por la manera que vio que el padre lo estaba tratando. Nuevamente, el padre recibe este insulto, el insulto de que el hijo no entra a la fiesta, el insulto de la manera que le habla y que le dice que tenía que consultarle acerca de sus propios bienes. Pero el padre, la manera que lo responde a su hijo es decir, hijo mío, tú sabes que todo lo que es mío es tuyo. Tenemos que celebrar porque tu hijo mayor, tu hijo menor ha regresado a casa. Entonces tenemos aquí una expresión del padre que también muestra cualidades femeninas, un amor incondicional hacia sus hijos.
Bueno, en esta historia entonces Jesús nos ha querido demostrar cómo es que nosotros nos podemos conectar con Dios. Y que lo que nos enseña son tres cosas importantes. Número uno, Jesús nos habla de cómo redefinimos lo que es Dios. Jesús también en esta historia redefine lo que es el pecado. Y Jesús redefine lo que es la salvación. Comencemos al comienzo. Jesús redefine lo que es Dios. Ustedes saben de que Jesús llamaba a Dios Padre. Que ya en sí eso era radical, porque Él se está suponiendo que es hijo de Dios. O sea, uniéndose a la familia divina. Pero en esta historia Jesús nos define qué quiere decir Él con llamar a Dios Padre. Nos va a definir cuál es la característica de este Padre. Y escuchen bien, esta historia entonces nos demuestra cómo es que este amor del Padre se puede expresar. Quizás nosotros al escuchar esta palabra Padre vamos a sentirnos un poco incómodos porque nos hace recuerdo de nuestro propio Padre. Y quizás nuestro Padre no fue tan amoroso. De repente nuestro Padre era muy estricto, muy rígido, poca demostración de emoción, muy basado en ley, estructura, y no nos daba ese aspecto. Y aquí Jesús nos está diciendo, quizás su Padre fue así, pero mi Padre es diferente. Mi Padre expresa estas cualidades. Y lo que hace Jesús con esto es demostrar que no solamente Dios tiene poder y tiene magnificencia, sino que también Dios tiene humildad y tiene amor y ternura. Lo que Jesús está haciendo es uniendo cualidades de Dios en una sola expresión, que eran muy radical para su día y pueden ser radicales para nosotros también. Esto lo vemos en nuestras enseñanzas de Unity cuando hablamos de lo que llamamos una paradoja. Una paradoja es dos conceptos que parecen ser contradictorios, pero que en realidad se apoyan. Por ejemplo, nosotros hablamos en Unity de que Dios es presencia y principio. Cuando hablamos de Dios como principio, estamos diciendo que Dios es ley. Que la ley de Dios es algo que es inquebrantable, que es eterno, que no cambia, pero tampoco tiene corazón, no es cálido, no es personal, es ley. Y eso es así y punto. Pero también decimos de que Dios es presencia. Porque esa experiencia que nosotros tenemos cuando nos unimos con Dios, cuando sentimos la presencia de Dios y sentimos ese calorcito o el alivio, o cuando oramos para soltar un corazón pesado y sentimos ese alivio del levantamiento de esa carga, cuando lloramos lágrimas de sanación, sentimos que es Dios en acción y eso lo llamamos Dios como presencia. Entonces en Unity, al igual que Jesús, enseñamos que Dios es tanto presencia y principio. Nosotros a veces oramos en Unity de esta manera: Padre, Madre, Dios, reconociendo esos aspectos femeninos de la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús quería también demostrar en esta historia. Ahora, tomando ese concepto de Dios, vamos a ver cómo Jesús redefine el pecado. Porque cuando entramos a la historia y vemos los dos actos, el del hijo menor y del hijo mayor, vamos a entender que hay dos tipos de pecado que se están demostrando. El primero, el hijo menor, es un pecado, podríamos decirlo, más tradicional, ¿no? Él agarra su dinero y va, y todo egoísta, todo enfocado en lo material, en lo físico, gasta todo y lo pierde. Sabemos que podemos fácilmente identificarnos con ese tipo de pecado. Pero el hijo mayor también nos está demostrando un tipo de pecado, que es el otro lado de la moneda
de lo que hace el hermano menor. El hijo mayor está muy enfocado en obedecer a su padre, en hacer todo lo que el padre le pide. Pero ¿por qué lo está haciendo? El hijo mayor quiere obedecer al padre porque lo que él quiere es lo que el padre le va a dar a él. Lo que él realmente ama es su futuro seguro, próspero, dueño de terreno, con estatus en la comunidad, con trabajadores para él. Eso es lo que él espera recibir de su padre. Entonces él dice, mejor no me porto mal, mejor me voy a portar bien para poder recibir lo que el padre me va a dar. Básicamente es el mismo mensaje del hijo menor, dicho de otra manera. Él está diciendo a su padre, lo que yo quiero, padre, es lo que tú tienes para mí, pero no quiero a ti. No te quiero a ti, quiero lo que tú tienes para mí. O sea, es un insulto, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos viendo en esta historia la idea de que el hijo mayor está haciendo básicamente lo que hizo el hijo menor, solo de otra manera. Aquí nos podemos identificar a nosotros mismos, especialmente aquellos de nosotros que sentimos de que hacemos todo bien. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la razón por la cual estamos actuando así. ¿Por qué estamos queriendo seguir las leyes y ser el bueno de la película? ¿Estamos queriendo recibir algo? ¿Estamos tratando de establecer una cuenta en donde después el mundo, el universo, mi padre, mi hermano, la vida, mi trabajo me va a dar algo? Lo que Jesús nos está diciendo con esta historia es que eso está igualmente erróneo, equivocado, mal hecho. Es un pecado. Entonces Jesús nos está diciendo, el pecado está en hacer las cosas correctas, obedecer, pero por las razones no correctas. Quizás nos vemos como una buena persona. Seguimos los principios espirituales que nos han enseñado. Oramos, diezmamos, vamos a Unity todas las semanas. Tratamos de ser la mejor persona, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo para poder recibir lo que Dios tiene para darnos? ¿Estamos creyendo una cuenta para que Dios nos dé esas bendiciones que nos debe? O sea, estamos creando una atmósfera en donde Dios nos debe la felicidad, la prosperidad, la salud. Si es así, estamos trabajando erróneamente. No lo estamos haciendo bien. Estamos pecando. Así dice Jesús. Por eso esta historia es tan importante. Los dos hermanos están perdidos. Los dos hermanos están equivocados. Los dos hermanos están fuera del corazón del Padre. Esta es una situación en donde realmente no podemos verlo sin ver los dos aspectos de nosotros. En esta historia vemos que los dos tienen mucho que aprender y mucho que sanar. Entonces, para nosotros resolver eso, ¿cómo podemos llegar a la idea de que ¿cómo podemos llegar a esta redefinición de la salvación? ¿Cuál es la conciencia que necesitamos para llegar a esa conciencia de salvación? Lo que podemos hacer entonces es reconocer el error de los dos pecados. Uno, que va con la irresponsabilidad, voy a hacerlo de mi manera, voy a controlar mi vida, yo voy a ser a cargo de mi felicidad. ¿Cómo voy a ser feliz? Controlando mi vida, voy a tener placer, voy a ser adicto a esto, voy a gastar dinero, voy a ser irresponsable, voy a desobedecer porque yo soy el que tiene el control. Jesús nos dice, camino errado. El otro dice, voy a seguir el camino recto, voy a obedecer, voy a ser bueno, pero lo voy a hacer con la intención de recibir. También camino errado. Lo que tenemos que ver es que necesitamos a Dios solamente por ser Dios.
Tenía yo un maestro una vez que nos enseñaba y nos decía, Dios no tiene lo que quieres. Dios es lo que quieres. Voy a repetir eso. Dios no tiene lo que quieres. Dios es lo que quieres. Cuando nosotros estamos haciendo cosas para recibir las bendiciones de Dios, estamos diciéndole a Dios, Dios, quiero las cosas que me puedes dar, pero no te quiero a ti. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que tenemos que abrir nuestro corazón para recibir a Dios, es más, para ser la presencia y poder de Dios. La pregunta entonces viene a ser, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar a establecer ese corazón? La historia nos muestra 3 ideas importantes. La primera es tener una iniciación del amor de Dios. La segunda es arrepentir por los pecados cometidos. Y la tercera es pagar el precio para poder estar en la casa del Padre. Vamos a explorarlas. La primera es tener una experiencia de la iniciación del amor de Dios. Lo que quiero decir con eso es que me imagino que si usted está viendo este programa, usted ha tenido una experiencia de la presencia, el poder de Dios en su vida. Ha habido un momento donde su corazón se ha abierto y ha sentido esa poderosa presencia de una manera muy real y muy física. Para aquellos de ustedes que no lo han tenido, les digo lo siguiente. Lo más importante que voy a decir en este programa es que necesitan buscar la manera de poder tener esa experiencia como iniciación del amor de Dios en su vida. Si usted nunca lo ha experimentado, si nunca lo ha sentido, si su cuerpo nunca ha vibrado con esa energía, lo más importante que usted puede hacer es solamente dedicarse a eso. Con la oración, con la lectura, con guía si necesita hacerlo. Abra su corazón, abra su mente, expóngase a la presencia y el poder de Dios y permita que esa experiencia sea una experiencia real. Y usted va a saber cuándo ocurre porque lo va a sentir en el cuerpo. Quizás para cada persona es un poco diferente, pero es indudable que cuando esa presencia de Dios está en nosotros, lo sentimos y vibramos con esa verdad. Entonces, eso es lo más importante. Puede detener ahora el programa y dedicarse solamente a eso. Y amigos que han tenido ya esa experiencia, yo sé que si nos sentamos a tomar un café y podemos poner ese tema sobre la mesa, vamos a tener una discusión muy rica acerca de qué pasó, cómo fue, qué fue lo que sentí, cuál fue la apertura que tuve. Quiero que en este momento recuerden 1 o 2 de esos incidentes en su vida. Y recuerden la sensación de su cuerpo, la presencia de Dios en y a través de usted. La sanación, la apertura, el movimiento de la energía divina en su cuerpo. Es la cosa más fantástica. Y necesitamos esa iniciación para poder seguir adelante con establecer a Dios entonces como lo que realmente deseamos. Ver a Dios como nuestro Padre y más que nada, Dios y yo, uno somos. Entonces necesitamos recordar eso, establecer eso y abrir nuestro corazón a más experiencias así a través de la oración. La oración diaria, la meditación diaria, la conexión que sentimos que esa presencia de Dios está vibrando dentro de nosotros. Ese es el primer paso que nos muestra esta historia. La segunda es arrepentir de nuestros pecados. Nuevamente, el hijo menor realmente en esta historia tiene más esperanza. Él es el hijo que reconoce que ha sido estúpido y va a ir a pedir perdón. Entonces, dentro de todo, él es el que tiene un rayo de luz, de esperanza de salir mejor de esta historia, porque él se ha visto. Y aunque tiene un plan, ¿no?, para restaurarse, el padre ni escuchó de ese plan, ni quería saber de eso. Dijo, tú eres mi hijo, bienvenido, no me importa el pasado, te recibo como mi hijo, bienvenido, vamos a celebrar. Entonces el hijo menor ya ha hecho un cierto proceso, tiene más que hacer, pero ya por lo menos tuvo esa apertura. Sin embargo, el hijo mayor
Si le preguntamos al hijo mayor, ¿qué está en tu lista de pecados? Seguramente el hijo mayor va a decir, ¿qué lista de pecados? Yo no tengo pecados. Yo siempre he sido bueno, yo he obedecido. Yo he hecho lo que mi padre me ha dicho. Yo no tengo lista de pecados. Ahí está el error. Porque nuevamente, si él ha estado trabajando solo para recibir lo que Dios o su padre le iba a dar, entonces está pecando. Porque está totalmente equivocado con el sentido que lo está llamando Dios. Entonces tenemos que soltar ese querer a Dios solamente para lo que nos va a dar. Amigos y amigas, somos hijos de Dios, somos uno con el Padre. Y todo lo que Dios es, nosotros somos. Entonces no tenemos que estar yendo a recibir cosas de Dios, ya nos las ha dado. Lo importante es tener esa experiencia de unión, de que Dios y yo uno somos. Y que podemos establecer esa verdad y saber de que el resto no importa, todo vendrá por añadidura, con tal de que tenemos a Dios en nuestro corazón. El arrepentimiento que vamos a hacer es reconocer las razones por las cuales nos hemos puesto como buenos con Dios. Y lo tercero es pagar el precio para vivir en la casa del Padre. Cuando uno se pregunta cuál es el precio que ha tenido que pagar esta familia, uno piensa, no, salió gratis, ¿qué es lo que pasó? La verdad es no. La familia primero vendió una tercera parte de su granja. Después, lo que quedaba, en realidad, cuando el padre iba a morir, le quedaba todo al hijo mayor. O sea, todo lo que había ahí, toda la economía de esa casa, le pertenecía ya al hijo mayor. Entonces, el hecho de que su hermano menor haya regresado, le estaba saliendo de su bolsillo la herencia que le correspondía a él. Y estaba enojado por eso. Él tenía que pagar el precio de la irresponsabilidad de su hermano. Y claro que estaba enojado. Pero estaba enojado porque es un hermano muy dedicado a lo material, a lo superficial, a lo que es el poder, lo material, la riqueza. No estaba realmente viendo el corazón. Lo que le muestra el corazón es su padre. Si hubiese sido un buen hijo mayor, después de un rato del hijo menor haberse ido, podía haberle dicho a su padre, mira, padre, yo sé que estás preocupado de mi hermano menor. ¿Qué tal si yo voy en busca de él? No importa lo que cueste. Y lo traigo de vuelta a la casa. Ese hubiese sido un buen hijo mayor. No lo tuvo. Pero lo importante para el hijo mayor y para nosotros es reconocer el precio que tenemos que pagar para poder vivir en la casa del Padre. ¿Qué es lo que el hermano mayor tiene que hacer? Tiene que ver esta dinámica de sentir que Dios le debe, que el Padre le debe, que la vida le debe, de que él es víctima de esa situación. Tiene que dejar de obedecer simplemente por obedecer y realmente estar gozoso de poder estar en esa casa. Tiene que soltar su enojo, tiene que soltar su visión de su vida, tiene que soltar una visión de lo que él es y tiene que alinearse al ejemplo de vida que le está dando su Padre. Una persona que está dispuesto a hacer hasta lo último por el amor a Dios, por el amor a sus hijos, por el amor a la vida. Entonces aquí está demostrando realmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir en la casa del Padre. Tenemos que tomar el corazón de Dios y vivir como si fuéramos esa expresión divina. El amor incondicional, la habilidad de perdonar, la generosidad, el ser libre de juicios, el hecho de poder disculpar un amor de rechazo que le dieron sus dos hijos, las bofetadas de irrespeto que le dieron, poder perdonar eso, soltar eso y mantenerse cuerdo en el amor, que es lo más importante. Entonces, ese es el precio que nosotros tenemos que pagar. El curso Milagros en la lección 118 tiene una cita que me gusta mucho. Me dice, en tu abrazo
todos mis pesares desaparecerán. Está hablando de Dios. En tu abrazo, todos mis pesares, todos mis pecados, todas mis penas, todos mis dolores desaparecen. Tenemos que entrar a ese corazón de Dios. Tenemos que sentirlo, tenemos que serlo y permitir que Dios sea Dios en nosotros. Nuevamente, Dios no tiene lo que quiero. Dios es lo que quiero. Y voy a abrir mi corazón para poder estar en la casa del Padre, con el modelo que me da el Padre de cómo vivirlo, cómo serlo, cómo actuar, cómo amar, cómo perdonar, cómo ser libre de juicio. Es así entonces que Jesús nos enseña cómo podemos conectarnos con Dios. La conexión divina que sana todos nuestros pesares, que desaparecen en ese abrazo. Porque lo que realmente queremos es Dios. La única presencia, el único poder, Dios, el bien absoluto. Dios los bendice con mucho amor. Dios no tiene lo que quiero. Dios es lo que quiero. Bendiciones.